Bueno, aquí pasando otro día más, agradeciendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a ese Dios hermoso, precioso, que sigue con nosotros, que sigue penetrado con nosotros, con su poder, con su unción, con ese imán, con esa energía que Él se nos arrima, con esa, ¿cómo les quiero decir? Fuerzas que nos hace hasta temblar. Aquí estamos presentando otro nuevo video. Entonces les quería contar en esta vez, pero primero quiero darle gracias a Dios por este día maravilloso que Él nos da y que nos alimenta y que nos fortalece y que gracias a Él estamos con vida, ¿verdad? Porque mientras en muchos lugares pues están pasando cosas muy duras y nosotros gracias a Dios estamos bien, ¿verdad? Pues agradeciendo un día más. Entonces yo quiero a mis hermanitos comunicarles que les voy a mostrar esta vez el sueño de mi papá Juan. Con la voluntad del Señor permitamos que este video salga bonito, ¿verdad? Con su presencia de Él tan maravillosa. Bueno, pasemos a decir este mensaje que el Señor me dio sobre un sueño, una revelación sobre mi papá Juan. En el tiempo que pasó lo del COVID-19, estaba muriendo mucha gente. Mucha gente. En ese proceso del COVID-19, ninguno de mi familia, ni siquiera yo, enfermamos de nada. Ni de gripa, ni de nada. Por un proceso de 2 años, nosotros ni la gripa ni nada nos pegó. ¿Amén? Mientras que mucha gente estaba pasando por gripas y muchas cosas. Porque yo me mantenía firme en las cosas del Señor. Entonces, pero resulta que mi papá no tenía fe. Pues que yo estoy acá en los Estados Unidos, en Baja California... Baja California, ¿cómo se llama aquí? Es que se me olvida, perdón. Fresno, Baja California, Fresno. Y mi papá está en Tepinayarí, estaba pues. Entonces, pues yo no podía darle todo el mensaje a mi papá Juan porque era un hombre ya muy viejito, ya de grande edad. Entonces mi papá Juan, pues ya no me escuchaba bien por el teléfono y ya le molestaba todo. Pues ya ven que cuando uno está viejito todo le molesta a uno. Entonces resulta que mi papá Juan le pegó esa enfermedad fea. Pero yo se lo encargaba todos los días a mi papá Yahvé Sabaoth, al Todopoderoso. Yo le decía, Yahvé Sabaoth, te encargo a mi papá. Y Yahvé Sabaoth, cuídamelo. Y Yahvé Sabaoth, por favor, que no se muera. Y Yahvé, pero yo pienso más bien que mi papá Yahvé ya se lo quería llevar. ¿Por qué? Porque ya era muy viejito, ya quería que descansara, ¿verdad? Pero aún así, yo cuando mi papá Juan se murió, yo quería llorar y no podía porque una energía, un poder tremendo me calmaba y me daba paz y yo no podía llorar por mi papá. Como diciendo, todo va a estar bien, hija, todo va a estar bien. Entonces yo me acosté en la cama y yo le decía, Padre Yahvé, Padre Dios, Padre Todopoderoso, yo quiero que tú me digas, ¿dónde tienes a mi papá? Porque yo sé que la gente no muere, la gente sale del cuerpo, va al tribunal de Dios y el Señor lo puede aventar al purgatorio, lo puede aventar al infierno, lo puede aventar al cielo. ¿Sí? Lo puede llevar al cielo, perdón. No me sé expresar bien, ahí disculpen. Pero yo le seguía suplicando por una semana a Dios que me revelara dónde estaba mi papá. Y de repente yo, en la noche, yo cuando dormí, ya después como de una semana que había muerto mi papá, ya iba para los 15 días, el Señor, no sé cómo hizo el Señor, yo me quedé dormidita. Entonces el Señor me mandó una revelación. Yo miraba a mi papá cómo venía del potrero. Con una cubetita y yo no sé qué traía una cubetita y luego traía un machete a un lado. Entonces yo dije, yo te voy a calar si eres mi papá. O si es un demonio que agarra forma tuya. Entonces mi papá venía subiendo los escalones y venía subiendo a la plaza. Porque afuera de la casa hay una plaza de donde yo vivo allá en el Jicote. Y mi papá venía subiendo a la plaza. Entonces yo le dije, papi, tan lindo, qué bueno, ven papi, yo te quiero abrazar, te quiero mucho. Entonces mi papá se subió allá a la plaza y me abrazó. Y lo agarro y le digo, jaja, te agarré, te atrapé. En el nombre de Jesús le dije, quiero saber si tú eres un demonio o eres mi papá. Yo le decía, soy tu papá, hija, soy tu papá. Yo quiero en el nombre de Jesús que me digas quién eres, un demonio o mi papá. Ya cuando no soportaba el nombre de Jesús, se le empezó a convertir su cara así horrible, con dientes y con unas uñas horribles. Pero yo no lo soltaba, yo lo agarraba fuerte. Yo le decía, sabía que eras un demonio, porque los demonios agarran forma de nuestros seres queridos.
Pero este sueño el Señor me lo estaba dando en revelación para que yo mirara cómo actúan los demonios y cómo actúa Él. Entonces yo le decía, no te voy a soltar. Y él me decía, suéltame, suéltame porque ya va a amanecer y me tengo que ir. Suéltame, porque ya va a amanecer y me tengo que ir. Le dije, ¿por qué me engañas con mi papá? Yo quiero que me digas dónde tienes a mi papá. Yo le decía al demonio, quiero que me digas dónde tienes a mi papá Juan. Y el demonio me decía, yo no lo sé, yo no lo sé. Dime si no, no te suelto. ¿Dónde tienes a mi papá Juan? Y el demonio hacía horrible, horrible de su cara. Y él me decía, yo no lo sé. Y yo le decía, pues si no sabes, no te voy a soltar. Dímelo. Y el demonio dijo, tu Dios lo sabe, tu Dios lo sabe. Él se lo llevó. Él no nos los dejó. Cuando nosotros lo quisimos agarrar a tu papá, tu Dios nos los quitó. Y no sabemos dónde lo tiene. No sabemos dónde lo tiene. Entonces le dije yo, ¿dónde está mi Dios? Ahí está enfrente, dice. Ahí está enfrente, así decía el demonio. Y yo volteé así. Ahí estaba enfrente el Señor aluzando con una luz. Yo no miré a Dios, solo miraba una luz brillosa. Dice, ahí está tu Dios, decía. Pero no le decía Jesús ni nada, le decía tu Dios. Ahí está tu Dios, Él se lo llevó. Entonces de repente mi mamá pasó así, pero yo solté al demonio y el demonio se fue. Y de repente pasó mi mamá Cristina así, pasó. Y cuando pasó mi mamá Cristina yo le dije, mamá Cristina, ¿dónde está mi papá Juan? Y mi mamá Cristina me dijo, ahí está atrás, hija. Y mi papá Juan estaba parado con otras 2 o 3 personas más. Pero mi papá ya no era ese viejito, así arrugadito ni nada. Mi papá estaba nuevo. Tenía una edad aproximadamente como de 30 años. Y entre esas 4 personas que estaban paradas, yo no sabía cuál era mi papá. Pero entre eso, como que algo me vino a la mente y lo supe distinguir y dije, este es mi papá. Pero era tan guapo mi papá, era tan joven. Y yo le dije, padre, ¿eres tú? Y me dijo, sí, hija, soy tu papá. Padre, le decía, pero yo oraba mucho por ti. Tú estás en el cielo con Dios. Padre, yo oraba mucho al Señor por ti. Tú estás en el cielo con Dios. Y mi papá Juan me dijo, no, hija, yo no estoy con Dios. Y se me escurrían mis lágrimas. Lloraba. ¿Cómo que no estás con Dios, padre? ¿Cómo que no estás con Dios? Tú estás con Dios. Yo oraba mucho por ti. No, hija, yo no estoy con Dios. Y yo lloraba y yo le decía, entonces estás en el infierno, papá. Yo lloraba, entonces estás en el infierno. Sí, yo oraba mucho por ti, te encargaba con Dios. ¿Dónde estás, papá? Yo le decía. Y mi papá Juan me decía, no, hija, tampoco estoy en el infierno. Entonces, si no estás en el infierno y no estás en el cielo, ¿dónde estás? Estoy en un lugar de por medio, hija, y me puso Dios. Y yo me agarré pensando, dije, ¿cuál es ese lugar de por medio en el que está mi Señor? ¿Dónde está? ¿Qué es ese lugar de por medio? Y yo pude pensar que era el purgatorio. Lo dije, es el purgatorio, Señor. Padre Juan, ¿es el purgatorio? Me dijo, sí, hija, ahí me puso Dios, en el purgatorio. Porque mi papá no estaba entregado a Dios, porque mi papá no conocía bien de Dios. Mi papá iba para el infierno, mi papá iba para abajo. Porque no era ni tibio, ni era caliente, ni nada. Mi papá estaba tibio. No sé cómo es esa parábola. Que ni tibio ni caliente. Por eso te voy a vomitar de mi boca. Algo así dice el Señor. Porque no eres ni tibio ni frío. Y porque no eres calientito te vomitaré de mi boca. Algo así decía el Señor. Todavía no aprendo bien de la Biblia. Estoy estudiando. Entonces yo le dije a mi papá Juan, padre, ¿pero estás contento porque te pusieron en ese lugar? Sí, hija, estoy contento porque tu Dios me puso ahí. Estoy contento. Ellos se salvan por misericordia de Dios porque tú estás abogando por ellos. Ellos se salvan por misericordia de Dios porque tú suplicas por ellos. Porque con un creyente tú puedes salvar a tu familia entera. Con un creyente que sea, pero bien entregado a los mandamientos y a las cosas y a la obediencia de Dios. Con un corazón puro y sincero y con obediencia a su escritura, a tal como dice la palabra. Tú puedes salvar a tu gente.
Pero tú no puedes salvar a tu gente, querer seguir a Cristo y viendo pornografía, pasándote en los bailes mundanos, pasándote odiando a la gente, hablando mal de tus hermanos. Tú no puedes salvar a un hermano si tú no vives orando todos los días, si tú no le ayunas al Señor, si tú no vas a misa, si tú no te confiesas, si tú no te disciplinas a la voluntad del Señor, si tú no te quitas todos esos adornos asquerosos que no le gustan al Señor en tu cuerpo, tú no puedes subir a la presencia del Señor ni salvar a nadie, por más cristiano que tú te creas o católico. Si tú te avergüenzas del velito de la Virgen María, aquella que te representa en la casa de Dios, tú no puedes salvar a nadie, porque la palabra de Dios te ordena y te dice cómo caminar, qué hacer y qué no hacer, y te disciplina. Y mi papá estaba en el purgatorio. En el purgatorio es doloroso también. El lumbre ardiendo ahí. Es como cuando tú miras a un perro que avienta el montón de lombrices y el montón de lombrices están así chamuscados y están pegados y no se pueden mover y están como hechos bolas las lombrices. Así están en el purgatorio hechos bolas, así todos enredados, así sacan las manos así todos enredados porque no caben. Desesperados, quemándose, gritando, pero ahí no maldicen. Ahí suplican la misericordia de Dios. Oran ellos, oran todos los que están en el purgatorio. Todos los días oran, pero las oraciones de ellos no sirven, hermanos. Las oraciones de nosotros son las que sirven para rescatarlos a ellos. Ellos todos los días piden misericordia para que nosotros oremos por esas almas que están ahí en pena y nosotros no hacemos nada por rescatarlos. Hay que disfrutar la vida, a cabo la vida se va a acabar, decimos. Hay que disfrutar la vida, que al cabo ya no hay nada que hacer. Hay que gastar lo que juntamos. La vida no se acaba. De la tierra fuiste formado y a la tierra vuelves, mas tu alma prevalece. Sale tu alma, va al juicio. Y si te encuentran irresponsablemente descarriado de los mandatos de Dios, tú vas a ir para abajo. Y si alguien que es fiel está abogando por ti, de pura chiripada te vas a salvar al purgatorio. Y aún así, ahí vas a durar rato. El purgatorio es similar al infierno. Hasta que no terminas de pagar el último centavo, sales de ahí. Porque es mucha la maldad que hacemos con Cristo. Es mucha la maldad que hacemos con Cristo. Yo pensé que a mi papá Juan yo lo había salvado al cielo. Y yo estaba equivocada. Porque yo no lo salvé. Lo salvé al purgatorio y de panzazo, porque mi papá iba para abajo. Iba para abajo. Pero gracias a la misericordia del Señor, gracias a la misericordia de mi Padre Santísimo, lo rescaté al purgatorio. Yo estoy muy agradecida con mi Dios. Estoy muy agradecida con mi Dios. Yo creo que ahorita mi Padre se está gozando con mi Padre allá en el cielo, porque ya tiene tiempo que lo metieron ahí. Y a mí me gusta mucho la oración y todo. Yo creo que mi papá ya lo ha de tener allá con él. Y yo agradezco a mi Señor. Y cada que yo quiero llorar por mi papá Juan, yo siento una paz tremenda aquí que me revolotea. Una paz tremenda. Ese es el testimonio que yo les quería contar, que el Señor me reveló. Los amo mucho, los quiero mucho, su reinita Reina Núñez, para servirles a mis hermanitos. Y estoy contando todas las experiencias que el Señor me va dando. El Señor los bendiga y esté con ustedes siempre. Y sigamos a Cristo. ¡Cristo vive! Sigamos a Cristo. ¡Cristo vive! Él es el Rey, no hay otro como Él. Sigamos la luz. Sigamos la luz. Porque las tinieblas y la oscuridad son tremendas. Vayamos con Cristo. Como soldaditos, no nos rindamos. Amén. Como las hormiguitas que luchan. Dios los bendiga. Estén con Dios. Amén, amén y amén.